La lluvia helada de marzo caía sobre el asfalto gris y se convertía en un lodo sucio en cuanto tocaba el suelo. Raísa Mikhailovna Chernova permaneció inmóvil ante las pesadas puertas de hierro de la colonia penitenciaria de mujeres, apretando contra su pecho una bolsa gastada que contenía sus pocas pertenencias. La libertad con la que tanto había soñado ahora pesaba como una carga inesperada, no como un alivio. 7 años tras las rejas la habían acostumbrado a abrir espacios. El guardia, un joven de mirada indiferente, se limitó a asentir mientras se despedía. Buena suerte, Mikhailovna. No vuelvas más por este camino, dijo sin entusiasmo. Ella mostró una leve sonrisa en las comisuras de su boca. ¿Para volver? Ni siquiera se me pasó por la cabeza. El viento cortante atravesó su vieja chaqueta de prisión, la única prenda que le permitían usar. Con pasos lentos, Raísa se dirigió a la parada del autobús. A su alrededor, la vida en el pequeño pueblo al lado de la penitenciaría continuaba con su ritmo habitual. Los niños salieron corriendo de la escuela chapoteando en los charcos. Las madres jóvenes empujaban cochecitos y protegían a sus bebés de la humedad con improvisados envoltorios de plástico. Escena cotidiana, de la que estuvo privada durante 7 largos años. Se sentó en el banco húmedo de la parada, indiferente al frío que le penetraba los huesos. De repente imágenes de aquella fatídica noche invadieron su mente. Era el año 2005 en la ciudad de Kaluga. El vecino de abajo, Kuliakov, llevaba 3 semanas bebiendo ruidosamente. Esa noche, sin embargo, se superó a sí mismo. La música sonó tan fuerte que las ventanas del antiguo edificio soviético temblaron. Su hijo Gleb estaba en la casa de campo con la familia, solo su nieto menor, Yaroslav, durmió en el apartamento después de que ella lo acostara. ¿Qué hacer? Raísa caminaba nerviosamente por la cocina, mirando el reloj. Ya era pasada la medianoche. Finalmente decidió llamar a la policía. Media hora después volvió el silencio. Kuliakov había sido llevado a registrar un informe. Aliviada, comenzó a prepararse para ir a la cama cuando un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Por la mirilla vio el rostro de su vecino contorsionado por el odio. «Ábrela, bruja», gritó sacudiendo el mango. «Te lo mostraré». ¿A quién creías que ibas a delatarme? «Vete, Anatoly Petrovich», respondió ella con firmeza. «O volveré a llamar a la policía». «Llámame entonces», gritó pateando la puerta violentamente. El frágil pestillo chirrió siniestramente. «Yo acabaré contigo primero». En la habitación, el grito asustado de Yaroslav cortó el aire. Entonces la puerta cedió y Kuliakov, tambaleándose, irrumpió en el pasillo. El olor a alcohol y sudor impregnaba la habitación. En su mano, algo metálico brilló. «Salir». Raísa suplicó aterrada. En un gesto desesperado por proteger a su nieto, agarró la pesada sartén que estaba sobre la estufa. Kuliakov avanzó gruñendo. Sin pensarlo, estiró los brazos para alejarlo. Tropezó, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su cabeza golpeó el marco de metal con un ruido sordo. Raísa jadeó al ver la sangre oscura esparcirse por el linóleo. El autobús frenó bruscamente sacándola del aturdimiento de los recuerdos. Ella permaneció apoyada contra el frío cristal, observando el paisaje desconocido que se deslizaba más allá de la ventana. Todos esos años había tratado de comprender si podría haber actuado de manera diferente. Tal vez si no hubiera presentado quejas anteriores ante la administración del edificio. Quizás si no hubiera testigos de sus acaloradas discusiones. El tribunal consideró que había excedido los límites de la legítima defensa. «Próxima parada, Kaluga», anunció el conductor, apagando el motor. Raísa se estremeció y lentamente se levantó. Su ciudad natal la recibió con una fina llovizna y ráfagas de viento penetrante. Caminó por las calles, sorprendida por las transformaciones. Donde antes había puestos de pelado, ahora se alza un moderno centro comercial acristalado. Los edificios antiguos compartían espacio con las nuevas construcciones. Los lujosos coches importados pasaban rápidamente, algo raro en su tiempo libre. «¿Cómo ha cambiado todo?», murmuró deteniéndose frente a la biblioteca donde trabajó durante casi 2 décadas. Las ventanas de la planta baja estaban cubiertas de anuncios de alquiler. Una punzada de dolor apretó su pecho. Incluso ese lugar, que había sido parte de su identidad, había sucumbido a los cambios.
Recordó el orgullo de llevar libros nuevos a su hijo y su nuera, el placer de presentar novedades literarias a sus visitantes. Sus pasos la llevaron hasta el edificio de 5 pisos en las afueras, donde vivió la mayor parte de su vida. Caminó lentamente como si quisiera posponer el momento del reencuentro. Durante 7 años había alimentado la esperanza de ese momento, abrazar a su hijo, volver a ver a sus nietos. Había escrito cartas que no recibieron respuesta. Glib la había visitado solo 2 veces durante el primer año, luego se detuvo. No lo culpé. Ver a su madre tras las rejas fue demasiado incluso para un hombre adulto. Se detuvo frente al edificio, tratando de contener el temblor de sus manos. Se abrió una ventana del 3er piso e instintivamente ella retrocedió hacia las sombras. Necesitaba recuperarse. Se alisó los mechones grises atados en un severo moño y se sacudió el polvo del abrigo gastado que había recibido al salir. Subió las escaleras con cautela, inhalando el olor familiar del pasillo, una mezcla de orina de gato, repollo cocido y cigarrillos baratos. Incluso ese olor la conmovió como el eco de una vida que ya no le pertenecía. Ante la puerta de su antiguo apartamento dudó. El timbre nunca funcionó. Llamó con cuidado. Escuchó pasos al otro lado. El cerrojo se rompió y allí estaba Glib, delgado, con profundas ojeras y el pelo ralo. Casi no lo reconoció. Glebusa, ella suspiró, acercándose para abrazarlo. El hijo retrocedió como si le hubieran abofeteado. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron, fríos y distantes. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz ronca, como si viniera de las profundidades. Déjame ir, ama. Se acabó el tiempo, respondió ella, sonriendo para contener las lágrimas que amenazaban caer. Te extrañé mucho. ¿Cómo están los niños? Deben haber crecido mucho. Glib apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Vete, dijo pronunciando cada sílaba con precisión cortante. No eres bienvenida aquí, mamá. Extendió la mano, temblando. Entiendo que estés enojado, pero trata de entender. De repente soltó una risa amarga, más terrible que un grito. No entiendes nada. ¿Sabes cómo nos trataron los vecinos? ¿Sabes cómo Yaroslav lloró cuando sus colegas lo llamaron nieto del asesino? ¿Sabes lo difícil que fue explicarles a los niños por qué su abuela nunca apareció? Después entonces se volvió más fácil decir que habías muerto. Cada palabra fue un golpe. Raíssa quedó paralizada, sin fuerzas para reaccionar. Para mí usted murió el día que lo arrestaron, concluyó Glib en voz baja. Y para mis hijos también. No volváis. La puerta se cerró de golpe, dejándola en el pasillo poco iluminado. Ella permaneció allí, mirando la pintura descascarada de la puerta que contenía todo lo que quedaba de su vida. Los recuerdos la invadieron sin piedad, enseñar al pequeño Glib a atarse los cordones de los zapatos, leerle cuentos antes de dormir, llevarlo con orgullo al primer día de clases, recibir en el hospital a su nuera y a sus gemelos recién nacidos. El dolor era tan agudo que le faltaba el aire. Bajó las escaleras con esfuerzo, como si tuviera plomo en las piernas. Afuera ya había caído la noche y el viento helado le cortaba la piel. Caminó sin rumbo hasta llegar a la plaza de la estación. El único lugar de la ciudad donde podía pasar la noche sin dinero ni documentos. En la entrada, un hombre barbudo dormía acurrucado, vestido con ropa sucia. Cerca de allí, un grupo de trabajadores extranjeros charlaba tranquilamente en su lengua materna. Raíssa entró en el vestíbulo de la estación y se sentó en un duro banco, en el rincón más alejado. La sala de espera estaba casi vacía. El conserje de turno le dirigió una mirada sospechosa, pero no dijo nada. Quizás la confundió con una de las muchas ancianas que esperaban el primer tren de la mañana. Pasó una pareja joven, la niña vestía un abrigo moderno con lentejuelas brillantes y el niño lucía un tatuaje en el cuello. Se rieron, tomados de la mano, como si el mundo les perteneciera. Raíssa sintió un nudo en la garganta. Recordaba a Gleb y a Alá, su nuera, tan felices como aquella pareja. ¿Dónde estarán ahora?, pensó. De repente una voz ronca interrumpió sus pensamientos. Sucede, dijo una anciana sentada a su lado. Llevaba un abrigo gastado y un gorro de punto. Mi hijo perdió su apartamento en la crisis de 2008. Se quedó sin trabajo, pero el banco no le perdonó la deuda.
Primero vendió la casa, luego desapareció. Llevo 3 años viviendo así. Me he acostumbrado. Raíssa se limitó a asentir, sin fuerzas para responder. En otra vida se habría alejado de esa mujer con un gesto de desdén. Ahora, la suerte los había igualado. «Hola, chicos». Un grito áspero los hizo estremecerse. Un policía se acercó con la mano en la porra. Se convirtieron en viviendas de calle, ¿no? Vamos, sal afuera. Hijo, no tenemos a dónde ir, intentó argumentar la anciana. No es mi problema, dijo el policía. Si no se van, me los llevaré a ambos por alterar el orden. Puedes dormir en los bancos de la calle, pero aquí no. Obedecieron en silencio y salieron a la lluvia ligera. Una lágrima recorrió el rostro de Raíssa, mezclándose con las gotas frías. 7 años esperando ese día, el día de la libertad. Pero ahora descubrió que la verdadera libertad podía ser más cruel que cualquier prisión cuando nadie la esperaba. Se sentó en un banco mojado y cerró los ojos. El amanecer todavía estaba lejos. Dawn la encontró en la misma posición, rígida por el frío. Los huesos dolían, las articulaciones crujían. Le tomó un rato levantarse, masajeándose las piernas entumecidas. El cielo estaba teñido de tonos desvaídos, como una acuarela diluida con demasiada agua. Los primeros transeúntes pasaron apresuradamente, resguardados bajo paraguas, mientras persistía la ligera lluvia. Raíssa ajustó los mechones grises que se escapaban de su moño y siguió adelante, decidida. Necesitaba empezar de nuevo. En el bolsillo de su abrigo solo llevaba los documentos de su liberación y 200 rublos, todo lo que tenía. Con ese dinero compró té caliente y un bollo en un puesto cercano a la estación. El líquido quemó sus dedos helados, pero no calentó el vacío dentro de ella. Nada, murmuró como si necesitara convencerse a sí misma. Hemos pasado por cosas peores. En la colonia, los veteranos enseñaban, el primer paso después de la libertad era conseguir un trabajo. Raíssa se dirigió al centro de empleo, a 2 cuadras de distancia. La asistente, una joven, apenas miró sus documentos antes de fruncir el ceño. «Tienes antecedentes», dijo como si fuera una frase. «Será difícil con nuestras vacantes». «Pero cumplí mi condena», Raíssa habló en voz baja, pero con firmeza. «Por ley tengo derecho a trabajar. Soy bibliotecaria de formación, pero acepto cualquier cosa». Una cosa es la ley y otra la gente, la niña abrió las manos en un gesto de impotencia. Lo que puedo ofrecer es un puesto de limpieza en una escuela o de ayudante en un matadero. Raíssa anotó las direcciones, aunque intuyó el resultado. Y no se equivocó. En la escuela, el director retrocedió al oír hablar de su pasado, aquí tenemos niños. En el matadero se agotaron misteriosamente las vacantes. Al final del día, le ardían los pies y se le habían abierto ampollas en los zapatos mojados. El barro primaveral, tan diferente de lo que recordaba, había convertido las calles en un atolladero gris. Caminó por la calle principal, mirando los escaparates de tiendas que no existían en su época. Los precios la sorprendieron, abrigos por 15.000 rublos, zapatos por 7. Antes de la crisis de 2008, de la que escuché en las cartas que llegaron a la prisión, todo costaba una fracción de eso. En 7 años el mundo se había vuelto más colorido, más rico, pero también más duro. Por la noche el frío empeoró. Raíssa estaba sentada en un banco del parque, frente al monumento a Tsiolkovsky. Recordó cuando llevó allí al pequeño Gleb y le contó sobre el científico que soñaba con conquistar el espacio. «Mami, ¿yo también voy a volar a las estrellas?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Por supuesto, hijo. Tú puedes hacer cualquier cosa», respondió ella sonriendo. Gleb no se convirtió en cosmonauta. Después de la escuela, se convirtió en técnico en economía y se casó temprano. Raíssa no se opuso, solo quería que él fuera feliz. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Una voz joven la sacó de los recuerdos. Una chica de unos 20 años, con el pelo rojo despeinado y un abrigo llamativo, se sentó a su lado sin pedir permiso. «Uf, me duelen las piernas», suspiró sacando de su bolso un sándwich envuelto en papel de aluminio. «Hoy ya he limpiado 5 oficinas. ¿Quieres un poco?», ofreció tendiéndole el paquete. «No podré comérmelo todo».
El hambre de Raíssa respondió antes de que pudiera negarse. Aceptó con un tímido gracias. De nada. La niña agitó la mano, relajada. Soy Zoya. ¿Y tú? Raíssa Mikhailovna. Rompió un trozo del sándwich intentando comérselo con dignidad, lentamente. No eres de aquí. Zoya sacudió las piernas como una adolescente. Nunca te había visto por estos lares. Yo soy, Raíssa miró hacia otro lado. Solo estuve fuera por un tiempo. Esperó que la niña insistiera, pero Zoya se limitó a asentir como si entendiera. ¿Y dónde vives? ¿Tienes trabajo? Raíssa negó con la cabeza, las palabras atascadas en su garganta. Mira, Zoya de pronto se animó, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Necesitamos una limpiadora nocturna en un centro de negocios. Incluso puedes pasar la noche allí, si eres discreto. Hablaré con el dueño por ti. Comenzó así una nueva etapa. Valentina Petrovna, una mujer corpulenta con el pelo teñido de negro, examinó a Raíssa con ojos perspicaces. ¿Tiene antecedentes? Preguntó directamente hojeando los documentos. Sí. ¿Por qué? Autodefensa, exceso. Valentina refunfuñó. Bueno, al menos no es una ladrona. Señaló una escoba y trapos. Zoya te enseña el oficio. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, en las oficinas del cuarto y quinto piso de Kaluga Plaza. Salario, 12.000. Recibe 10 en mano. Y no hizo un gesto vago problemas. La primera noche, Raíssa casi se desmaya de cansancio. Los enormes espacios abiertos, las mamparas de cristal, los modernos sofás en las zonas de descanso, todo necesitaba ser limpiado, pulido y puesto en orden. Zoya trabajó junto a él, mostrándole qué productos utilizar en cada superficie. ¿Puedes quedarte aquí?, preguntó Raíssa en voz baja cuando entraron al pequeño almacén de artículos de limpieza. Por supuesto. Zoya parpadeó. Yo también viví aquí durante un tiempo, hasta que encontré una habitación. Tiene un sofá viejo y una estufa. Simplemente no se puede atrapar. Al amanecer, le dolían los músculos como si la hubieran golpeado. Pero no había alternativa. Tenía que empezar por alguna parte. ¿Es cierto que en la cárcel solo dan mala comida?, preguntó Zoya una vez, mientras tomaban el té después de su turno. Raíssa esbozó una débil sonrisa. No solo. Hay de todo, patatas, gachas los días festivos, incluso pollo. ¿Y por qué? Zoya se interrumpió sonrojándose. Lo siento, no es asunto mío. No hay problema, suspiró Raíssa. Empujé a un hombre. Se cayó. No quise matarlo. El silencio se cernió entre ellos. Entonces Zoya habló de repente. Estoy ahorrando dinero para el tratamiento de mi madre. Ella tiene cáncer. En el pueblo los médicos simplemente se encogen de hombros. Pero en Moscú había una buena clínica, pero cara, 500.000 rublos. Ya había recogido 200. Así, poco a poco, nació entre ellos una extraña, inesperada, pero sincera amistad. La joven del campo y la mujer mayor con un pasado trágico, encontraron consuelo en las conversaciones. Raíssa se instaló en el almacén, transformándolo en algo parecido a una casa. En la ventana apareció una cortina, un estante improvisado hecho con restos de madera, una taza con el asa rota, suya, no de la oficina. Cada rublo fue salvado. Necesitaba ahorrar dinero para alquilar una habitación y empezar una nueva vida. El centro de negocios Kaluga Plaza, construido en 2010, cuando Raíssa ya estaba en la colonia penal, la impresionó por su lujo. Paredes de espejos, suelos de mármol, muebles oscuros y brillantes. Todo parecía el escenario de una película sobre el futuro. En los baños, olor a perfumes caros, en los contenedores, recibos con cantidades equivalentes al salario mensual de una señora de la limpieza. Pero lo más difícil fueron las tecnologías. Algunas oficinas tenían cafeteras con paneles táctiles, interfonos con contraseña, secadores de manos que se encendían solos. Raíssa se sentía como una anciana de otro siglo. No te preocupes, se rió Zoya al ver su confusión. Yo también tenía miedo al principio. Luego nos acostumbramos.
Una vez, mientras limpiaba la oficina de un director, Raíssa encontró un pequeño camión de juguetes sobre la mesa. Rojo con ruedas amarillas, como el que tenía Yaroslav cuando tenía 4 años. El corazón dio un vuelco. Lo recogió con cuidado, recordando cómo su nieto lo empujaba por el suelo, imitando el sonido del motor con los labios. En otra ocasión, debajo de un sofá en la sala de descanso, encontró un teléfono celular nuevo y caro en una funda de cuero. Podría ser tu billete a una nueva vida, su valor equivalía a meses de salario. Aún así, lo llevó a seguridad. «Te has vuelto loco», protestó Zoya después. Era un iPhone nuevo. Podría haberlo vendido y alquilar una habitación. No puedo, Raíssa negó con la cabeza. He hecho demasiadas cosas. No terminó la frase. Al día siguiente la llamó la encargada del centro de negocios, una mujer impecable y con uñas perfectas. El teléfono era de un cliente importante, dijo observando atentamente a Raíssa. Agradeció mucho tu honestidad y pidió entregar esto. Le tendió un sobre. Dentro 5.000 billetes. No puedo aceptarlo, comenzó Raíssa. Tómalo, interrumpió el gerente. A la gente como tú ni siquiera se la puede encontrar por casualidad. Si necesitas algo, ven a mí. Esa noche Raíssa se sentó durante mucho tiempo en un banco del parque por donde antes caminaba con su hijo y sus nietos. En su pecho luchaban la esperanza y la desesperación. Me imaginé cómo habían crecido Yaroslav y Bogdan, cómo habían cambiado. Recordó su risa, su suave cabello con olor a champú para niños, sus pequeñas y cálidas manos entre las suyas. ¿Nunca los volveré a ver? La idea era insoportable. Por la noche, mientras limpiaba las oficinas, noté las fotos enmarcadas sobre las mesas, familias felices, hijos, nietos. A veces se detenía y observaba la felicidad de los demás. Una vez vio una imagen de fondo en la computadora de un empleado, 2 niños rubios en un balancín. Se parecían tanto a sus nietos que Raíssa sintió una opresión en el pecho. «Hijos míos», dijo una voz masculina detrás de ella. Sorprendida, se dio la vuelta. En la puerta, un hombre alto con un traje caro sonreía. «Lo siento, no era mi intención». Se apresuró a recoger la escobilla de goma. «No hay problema», respondió. «Me quedé hasta tarde». Son gemelos de 9 años. Una edad interesante, ya no son bebés, pero siguen siendo niños. Raíssa se quedó helada. Sus nietos también tendrían 9 años. ¿Tienes nietos?, preguntó el hombre recogiendo papeles. Sí, respondió suavemente. 2. También gemelos. Él arqueó las cejas. Los perdí. Se dio la vuelta, temiendo que las lágrimas la traicionaran. Mi más sentido pésame, dijo el hombre sinceramente. Perder a alguien que amamos es un dolor inmenso. Él se fue y Raíssa se quedó allí, mirando la pantalla con aquellos niños desconocidos. La amarga verdad era que no los había perdido por muerte, sino por su propio error. Y no había nada más cruel que saber que estaban vivos, sanos y al mismo tiempo inalcanzables. Esa noche soñó con Yaroslav y Bogdan. La llamaron, extendieron los brazos, pero un muro invisible los separaba. Despertó llorando. Raíssa Mikhailovna, ¿qué pasó?, preguntó Zoya asustada, asomándose al almacén antes de iniciar su turno. Nada, niña. Se secó los ojos. Solo una pesadilla. La joven se sentó a su lado, abrazándola torpemente por los hombros. Todo mejorará. Mi abuela decía, Dios no da pruebas más allá de nuestras fuerzas. Significa que eres fuerte. Raíssa le agradeció con un gesto de la mano. En poco más de un mes había ahorrado casi 20.000 rublos, suficiente para pagar la entrada de una habitación en una comunalca. Dijo poco, pero pronto podría comenzar un nuevo capítulo. Pero en su pecho había un vacío que ni el dinero ni un techo podían llenar. Todas las noches, cuando terminaba de limpiar, se acercaba a la ventana del centro de negocios y contemplaba la ciudad. En algún lugar, entre esas miles de luces, estaban su hijo y sus nietos. Y se juró a sí misma que con paciencia, trabajo y amor, algún día volvería a sus vidas. Por ahora estaba dando mis primeros pasos sobre el fino hielo de esta nueva existencia, con miedo a resbalar, pero sin derecho a detenerme.
Las noches de mayo trajeron un calor inesperado a Kaluga. El aire estaba impregnado del aroma de las flores de manzano y de las lilas, que impregnaba incluso la atmósfera estéril del centro de negocios. Raísa Mikhailovna abrió una ventana en el pasillo del quinto piso. Una brisa alborotó los mechones grises que escapaban de su severo moño. En noches como esta, llenas de añoranza primaveral, la soledad dolía aún más. 2 meses viviendo en el almacén de Kaluga Plaza. 2 meses de ahorro. 2 meses intentando no pensar en mi hijo y mis nietos, pero mi corazón no obedecía a la fría razón. No te preocupes, pronto alquilaré una habitación, murmuró, limpiando el espejo con un paño. En el reflejo vio a una mujer que apenas reconoció, arrugas más profundas, cabello más blanco, una mirada más triste. Pero en el fondo de sus ojos una chispa de vida resistió, no rota por la prisión, por el rechazo de su hijo o por la pobreza. Unos pasos en el pasillo lejano la hicieron estremecer. 3 de la mañana. ¿Quién estaría en una oficina vacía? Los robos en los centros de negocios no eran raros, Zoya ya había contado historias como esta. Raísa se asomó cautelosamente por la esquina. En la oficina del director financiero la luz estaba encendida. La puerta entreabierta, se escuchó el suave clic de un teclado. Probablemente algún empleado se había quedado hasta tarde o había llegado temprano por la mañana para acelerar el trabajo. Desde la crisis de 2008 muchos han trabajado casi sin parar, por temor a perder sus empleos. Regresó a su carrito de limpieza. Si alguien estuviera trabajando, tendría que posponer la limpieza. Raísa estaba a punto de marcharse cuando, desde la oficina, una voz apagada llegó al teléfono. Sí, sé que es tarde. Antes no podía. Los chicos tuvieron una competencia deportiva. No, la niñera no puede pasar la noche. Tiene una familia. Necesito terminar el informe trimestral. La voz sonaba inquietantemente familiar. Raísa se detuvo, incapaz de moverse. Sentía las piernas como si estuvieran pegadas al suelo y su corazón latía tan fuerte que temía que resonara en todo el edificio. Gleb susurró. Los labios de Raísa apenas se movieron mientras susurraba ese nombre. Dentro de la oficina la conversación continuó, ahora con un tono más suave, casi íntimo. Sí, estaré allí a las 6 como siempre. Dígales que papá los quiere mucho y está orgulloso de su segundo lugar. Besos hasta mañana. Colgaron el teléfono y un pesado silencio llenó el aire. Raísa se apoyó contra la pared y sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Qué hacer? ¿Salir sin que nadie se dé cuenta o...? La decisión llegó antes de que la razón pudiera cuestionarla, primero los pies se movieron, luego la mente justificó. Con pasos lentos se acercó a la puerta de la oficina y llamó suavemente. Pasa, fue la respuesta con voz cansada, como si cada sílaba costara un esfuerzo. Respiró hondo y cruzó el umbral. Gleb estaba sentado a la mesa, rodeado de montones de papeles, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Cuando los levantó se quedó helado, como si viera un fantasma. Buenas noches, dijo Raísa en voz baja, conteniendo su emoción. Lamento molestarlo. Soy la señora de la limpieza. Puedo volver más tarde, cuando hayas terminado. Su hijo la miró con los ojos muy abiertos, como si intentara reconciliar la imagen que tenía ante él con los recuerdos que tenía. En 2 meses desde su último encuentro, había perdido peso. Profundas ojeras marcaban su rostro y mechones grises ya se mezclaban con el cabello de sus sienes. Pero en ese momento Raísa no vio a un hombre adulto frente a ella, solo vio al niño que, después de caerse de su bicicleta, corría hacia ella buscando consuelo. Mami, logró decir finalmente con la voz ronca, como si las palabras hubieran estado atascadas en su garganta durante años. Ella asintió, incapaz de hablar. El nudo en su garganta, que había estado con ella durante tanto tiempo, parecía haberse apretado aún más. ¿Trabajas aquí?, preguntó Gleb con incredulidad. Raísa confirmó con un gesto, tratando de mantener la calma. Yo era bibliotecario. Pero las bibliotecas cerraron, explicó encogiéndose de hombros. Con mi pasado. Pocos quieren contratarme. Un denso silencio se cernió entre ellos. Los separaba no solo la mesa, sino 7 años de distancia, de dolor no expresado, de reproches no expresados.
Escuché que tus hijos ganaron un concurso, intentó Raíssa, intentando romper el hielo. Felicitaciones. Gleb se estremeció como si se hubiera sorprendido. Segundo lugar, corrigió automáticamente. Nadar. Miró a su madre de otra manera, como si por primera vez viera en ella no a la mujer que había avergonzado a la familia, sino a la que una vez cantaba canciones de cuna y besaba sus rodillas magulladas. ¿Dónde vive? Preguntó bajando la mirada. Hizo un gesto vago hacia la parte trasera del edificio. Aquí mismo por ahora. Pero pronto alquilaré una habitación. Ya casi tengo suficiente. Gleb exhaló bruscamente y se volvió hacia la ventana. En el cristal se reflejaba su rostro tenso. Afuera, la ciudad nocturna se extendía, indiferente a la tormenta que azotaba el interior. Alina murió hace un año, espetó de repente. Accidente automovilístico. Un conductor ebrio tomó el camino equivocado. Raíssa se tapó la boca con la mano y ahogó un grito. Dios mío, Gleb, no lo sabía. ¿Cómo lo sabrías? Respondió con una risa amarga. Yo fui quien les prohibió hablar de ti. Se volvió para mirarla de nuevo. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Explique a los niños por qué su madre ya no está aquí. Estaban en el auto pero sentados atrás. Solo salieron con algunos rayones. Y Alina, su voz se apagó. Algo dentro de él pareció romperse, como si un muro invisible, construido a lo largo de los años para mantenerla a raya, finalmente se estuviera derrumbando. Raíssa dio un paso hacia él, pero vaciló, sin atreverse a acercarse más. Te busqué, confesó Gleb inesperadamente. Después del funeral contraté a un detective privado. ¿Por qué? Se sorprendió. Los niños necesitaban a su abuela. Se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar el cansancio. Alina solo tenía a su padre, y él vive en otra ciudad. El detective descubrió que lo habían liberado, pero le perdió la pista. Pensé que te habías ido de la ciudad. Sus palabras no contenían ni perdón ni aceptación, solo una declaración de hecho. Pero para Raíssa, eso valía más que cualquier excusa. Lo siento, Gleb murmuró, dando otro paso adelante. Alina era una buena chica. Recuerdo cuando ustedes dos se conocieron. La boda de Gleb en 2003 fue sencilla pero llena de significado. Raíssa había sacado del baúl el mantel bordado por su abuela y se había comprado un vestido nuevo, del color de una cereza madura. El hijo brillaba de felicidad y la novia, Alina, de 19 años, parecía la encarnación misma de la juventud y la esperanza, un vestido blanco con encaje y una corona de flores silvestres en el cabello claro. Mamá, Alina está embarazada, había susurrado Gleb durante el baile. De gemelos. Imagínese. Raíssa jadeó de sorpresa, pero cuando vio el rostro radiante de su hijo, simplemente lo abrazó con más fuerza. Dios mío, qué alegría. Criemos juntos a nuestros nietos. La pareja se mudó al apartamento de 2 habitaciones donde ella vivía. Raíssa les dio la habitación más grande y empezó a dormir en la más pequeña. Por la noche ella y su vecina Saleh tejían pequeños botines, gorros y monos. En diciembre de 2003 nacieron los niños, fuertes, sanos y con penetrantes ojos azules. Bogdan y Yaroslav, anunció el orgulloso padre, sosteniendo en brazos a los pequeños. Raíssa lloraba de felicidad, abrazando aquellos diminutos cuerpecitos contra su pecho. La vida, al parecer, solo entonces comenzó. Un nuevo siglo, nuevas esperanzas, nuevos nietos. Nos ayudaste con los niños, dijo Gleb en voz baja, devolviéndola al presente. Alina siempre decía que no lo habríamos logrado sin ti. Se hundió en su silla y de repente pareció mucho mayor de lo que era para su edad. ¿Es difícil criar a 2 hijos sola? Preguntó Raíssa con cuidado. Insoportable, respondió simplemente. La niñera viene después del colegio, pero no es lo mismo. Extrañan a su madre, hacen preguntas para las que no tengo respuesta. Lloran por la noche. Especialmente Yaroslav, es más sensible. ¿Y Bogdan? Por primera vez en la conversación, una leve sonrisa asomó a sus labios. Bogdan es como yo, testarudo, fuerte, finge que todo está bien. Pero sé que también duele. Raíssa reunió todo el coraje que tenía. Gleb tal vez podría.
Él levantó la mano y la detuvo. Esperar. Esto es complicado. Ella guardó silencio, dándole tiempo. Gleb sacó una foto arrugada de su billetera. Dos chicos de cabello claro, con camisas azules, miraban seriamente a la cámara. Foto del año pasado. Han crecido más desde entonces. Raíssa tomó el retrato con atención. El corazón dio un vuelco. Los nietos eran la viva imagen del pequeño Gleb, barbillas testarudas, ojos brillantes. Hermoso, susurró, luchando por contener las lágrimas. No recuerdan nada, dijo Gleb lentamente. Eran muy jóvenes. Le dije que la abuela había viajado muy lejos. Luego que había muerto. Las palabras deberían haberle dolido, pero Raíssa sintió un extraño alivio. Es mejor ser una abuela muerta a los ojos de sus nietos que una criminal. Entiendo, estuvo de acuerdo, asintiendo. No, no lo entiendes, Gleb levantó la vista, inflamado por el cansancio. ¿Cómo se supone que voy a explicar que, de repente, la abuela que supuestamente murió resucitó y ahora limpia pisos en un centro comercial? ¿Cómo hablar de prisión? ¿Cómo la rechacé? No había ira en su voz, solo genuina desesperación. Mañana renuncio, dijo Raíssa con firmeza. Encontraré otro trabajo en otro barrio. No, negó Gleb, sacudiendo la cabeza. Yo soy el egoísta. Solo pienso en mí. Pero tú ya cumpliste tu condena. Tienes derecho a vivir y trabajar. Se levantó y se acercó a la ventana. No sé qué más hacer, mamá. Cuando Alina murió, mi mundo se derrumbó. Te busqué porque los niños necesitaban una abuela. Pero ahora que estás aquí, no sé qué hacer. Me voy, repitió Raíssa, dirigiéndose hacia la puerta, desconsolada. Encontrar a su hijo solo para perderlo nuevamente, el destino parecía probar cuánto dolor podía soportar un alma humana. Madre. Llamó Gleb de repente. La voz de Gleb, que sonó por primera vez en aquella reunión hace 2 meses, temblaba como si estuviera aprendiendo de nuevo a hablar. Dame un poco de tiempo para pensar, para recomponerme. Raíssa se dio vuelta. Su hijo la miró con ojos de hombre agotado por la vida, pero en esa mirada ya no había rechazo, solo una herida abierta que aún sangraba. Por supuesto, Glebuska asintió. Entiendo todo. Solo después de salir de la oficina dejó fluir las lágrimas, en silencio, mordiéndose la manga de su bata blanca para amortiguar sus sollozos y no despertar con sus lágrimas el edificio dormido. Al día siguiente, Raíssa escribió una carta de renuncia. Valentina Petrovna arqueó las cejas sorprendida, pero no hizo ninguna pregunta. Zoya lloró al enterarse de la decisión de su amiga. ¿A dónde vas?, preguntó entre lágrimas. Hay un lugar, respondió Raíssa, evasivamente. No te preocupes, hija mía, Dios no te abandona. Mientras salía del centro comercial con un pequeño paquete de pertenencias, echó un último vistazo al brillante edificio. En algún lugar, detrás de aquellas paredes de cristal, había una tímida esperanza de recuperar a su hijo. Pero ahora era necesario dar marcha atrás por Gleb, por sus nietos, por la posibilidad de una verdadera reconciliación. En su bolsillo guardaba un papel doblado que su hijo le había regalado esa mañana, a través del guardia de seguridad: no desaparezcas. Aquí está mi número de teléfono. Llame en una semana. Raíssa escondió la nota en el compartimento secreto de su billetera, como un talismán. Le daría a su hijo todo el tiempo que necesitara. Después de todo, no le había enseñado la prisión, sobre todo, el arte de esperar. El verano abrasó Kaluga con un repentino calor en junio. El asfalto se derritió, las sombras se adelgazaron hasta volverse transparentes y el aire brilló como un espejismo sobre los tejados abrasadores. Raíssa Mikhailovna estaba sentada en un banco a la sombra de un viejo álamo, hojeando un periódico clasificado. Sus dedos dejaron marcas húmedas en el papel barato, por calor o ansiedad, ella misma no lo sabía. Una semana de vagabundeo sin hogar la había agotado. Dormía a veces en la estación de tren, a veces en la habitación alquilada de Zoya, avergonzada por ser una carga para su joven amiga, a veces en un albergue para personas sin hogar, donde tenía que dormir con un ojo abierto para evitar que la robaran. Las economías estaban menguando a un ritmo alarmante. En la ciudad todo era más caro y encontrar un lugar barato para vivir era casi imposible. Se busca cuidador para un anciano después de un derrame cerebral,
lea un anuncio en la esquina inferior de la página. Alojamiento, comida y salario digno. Experiencia no obligatoria. Raíssa rodeó el texto con un lápiz. En la colonia trabajó durante 3 años como auxiliar de enfermería penitenciaria. Había aprendido mucho, no tenía miedo del trabajo sucio ni de los pacientes difíciles. Cuando no hay nada que perder, el disgusto da paso a la practicidad. Una llamada desde un teléfono público la llevó, más tarde ese día, a la calle Tsalkovsky, un tranquilo barrio de casas de la era estalinista, donde una vez vivió la nomenclatura soviética. El edificio de 4 pisos, hecho de ladrillo amarillo con detalles de estuco y ventanas arqueadas, conservaba un aura de grandeza a pesar de la pintura descascarada en algunos lugares. Nina Grigorievna Belousova, la mujer de unos 40 años que abrió la maciza puerta de roble, tenía una mirada fría y atenta y un ceño permanente en los labios. Raíssa lo midió con mirada calculadora. ¿Tiene usted experiencia con pacientes encamados? Sí, respondió Raíssa simplemente. 3 años en el hospital. ¿Cuál? La mirada se volvió aún más penetrante. En prisión, no lo ocultó. Cumplí 7 años. Autodefensa excesiva. Nina entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando algo en su mente. ¿Bebé? No. ¿Robar? No. Había un silencioso orgullo en la voz de Raíssa. Nunca. La mujer guardó silencio un momento y luego asintió, como si estuviera de acuerdo consigo misma. Pasa, hablemos. El apartamento impresionó por su espacio y su oscura grandeza. Techos altos con molduras, suelos de madera desgastados y pesados muebles de abedul de Karelia. En las paredes, fotografías enmarcadas, un hombre de traje estrechando la mano de un famoso cosmonauta soviético, una mujer de sonrisa amable con un bebé en brazos, una foto de grupo frente a la entrada de una fábrica. Una época desaparecida recordaba aquellas imágenes con ácida nostalgia. Mi padre sufrió un derrame cerebral hace 6 meses, explicó secamente Nina, guiando a Raíssa por un largo pasillo. Parcialmente paralizado. Su habla se está recuperando mal. Y su temperamento, vaciló, es difícil. Muy difícil. 5 cuidadores ya se han rendido. Abrió la puerta de una habitación espaciosa, donde, en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba sentado un hombre robusto de cabello blanco como la nieve. Su brazo y pierna derechos colgaban inertes, pero en sus ojos ardía un fuego tan furioso que Raíssa, sin querer, aminoró el paso. Papá, ella es Raíssa Mikhailovna, dijo Nina hablando en voz alta, como si fuera sorda. Ella cuidará de ti. El anciano torció la boca, emitiendo un sonido ronco, algo entre un gruñido y una maldición. Con su mano izquierda, aún fuerte, empujó la mesa de medicinas con tal fuerza que las pastillas se derramaron por el suelo. Ya te lo advertí, suspiró Nina con cansancio. ¿El temperamento? Raíssa entró tranquilamente en la habitación y se arrodilló, recogiendo las pastillas. No te preocupes, Grigorievich, dijo en voz baja, sin mirarlo. Todos tenemos días difíciles. Un destello de sorpresa brilló en los ojos del anciano. Claramente esperaba miedo o indignación, no esa tranquila aceptación. Si decides quedarte, esa es tu habitación, señaló Nina hacia una puerta. El salario es de 15.000 rublos, más comida y alojamiento. Los lunes tengo libres, ese día me ocupo yo mismo de ello. Trabajo en la clínica, llego tarde. La parte médica corre por mi cuenta. Lo único que necesito de usted es su atención. Raíssa miró a su alrededor, la habitación era tan grande que cabían cómodamente 3 o 4 personas. En aquellos 2 cuartitos donde vivía con su hijo, su nuera y sus nietos vivían 5 hacinados y nadie se quejaba. Acepto, dijo simplemente. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora mismo. Nina lanzó una rápida mirada a su padre. Tengo un turno en 1 hora. La ropa de cama está en el armario, la comida en el frigorífico. Lo baño cada 3 días. La medicina se la doy. Solo tienes que asegurarte de que la tome. En la puerta, la mujer vaciló. Y si aparece mi hermano Radion Grigorievich, no le dejéis entrar sin mí en la habitación de su padre. La primera semana en casa de los Belousov fue un infierno para Raíssa Mikhailovna. Grigorievich, exdirector de una gran fábrica, se negó a aceptar su propia fragilidad. Tiró la comida al suelo y se negó a tomar sus medicinas.
Y si Raíssa intentaba ayudarlo a cambiarse de ropa, su mano buena agarraría su muñeca con una fuerza que dejaba marcas moradas. Una vez, mientras cambiaba las sábanas, el anciano rompió a llorar, sacudido por sollozos silenciosos. Raíssa se quedó helada, sin saber cómo reaccionar. Luego, con cuidado, le puso la mano en el hombro. «Está bien, Grigorievich. Llora. Te sentirás más ligero». Esa misma noche, mientras buscaba toallas en el armario, se topó con un viejo álbum de fotografías. Las imágenes amarillentas contaban la historia del exdirector. Allí estaba, joven, frente a la entrada de la fábrica, aquí estrechando la mano de algún dignatario del partido, allí con un recién nacido en brazos. Y en una fotografía en blanco y negro, él y su esposa, una mujer de ojos claros y una dulce sonrisa, posaron en Crimea. ¿Tu esposa?, preguntó Raíssa, mostrándole la imagen mientras le llevaba la cena. El anciano volvió la cara hacia la ventana, pero sus ojos, traicionados, se volvieron hacia la fotografía. En la tercera semana, Raíssa encontró un bribón y unas grabaciones de vinilo en una vieja litera. Nina se encogió de hombros con indiferencia cuando el cuidador le pidió permiso para usarlos. «Haz lo que quieras, siempre y cuando mi padre no lo haga». Los sonidos cálidos y nostálgicos de Río Rita llenaron la habitación, envolviéndolos como un abrazo del pasado. Grigori Semyonovich se quedó paralizado, aguzó el oído y algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos por un instante. Desde ese día, Raíssa empezó a atacar al sinvergüenza todas las noches. Las viejas melodías parecían suavizar el alma endurecida del anciano, como agua tibia sobre hielo espeso. Julio fue incluso más abrasador que junio. La ciudad era sofocante por el calor, pero los gruesos muros de la vieja casa mantenían un persistente frescor. Raíssa aprendió a descifrar el temperamento del hombre bajo su cuidado, interpretaba sus quejas, adivinaba los deseos con una mirada, anticipaba los caprichos antes de que se manifestaran. «Dijeron que no durarías ni una semana», comentó una vez Nina, observando cómo Raíssa, hábilmente, ayudaba a su padre con los ejercicios de rehabilitación. «Y has estado aquí durante 2 semanas seguidas», añadió, cruzándose de brazos. «Soy terca», sonrió Raíssa, limpiando el sudor de la frente del anciano con un paño húmedo. «En la colonia tuve que soportar cosas mucho peores». Después de un mes de trabajo en una de esas sofocantes noches de agosto, Grigori Semyonovich pronunció su primera palabra desde su derrame cerebral. Un simple «gracias», ronco y mal articulado, pero que hizo que Raíssa se estremeciera y dejara caer la bandeja de la cena al suelo. «Dios mío», susurró, sus dedos temblaban sobre sus labios. El anciano la miró con el mismo asombro, como si él mismo no creyera haber logrado superar la barrera que lo separaba del mundo de las palabras. Más tarde esa noche, Raíssa llamó a Nina al trabajo. La doctora llegó al cabo de media hora y se quitó la bata blanca mientras subía corriendo las escaleras. «Papá, di algo otra vez», exigió, inclinándose sobre él. Pero el anciano se limitó a apretar los labios obstinadamente, negándose a repetir el milagro. «No te preocupes», Raíssa le tocó ligeramente el hombro. «El hielo ya se ha movido. A partir de ahora será más fácil». Nina la observó atentamente. «Sabes, estoy empezando a entender por qué te eligió a ti para decir la primera palabra. No te rindes». A partir de ese día, Grigori Semyonovich empezó a recuperar su discurso, palabra por palabra. En primer lugar, sentencias laxas y a menudo duras, luego frases cortas. 2 meses después de la llegada de Raíssa, ya podía mantener una conversación sencilla. «Léelo», ordenó una vez, señalando la estantería. Se acercó a las estanterías llenas de ediciones gastadas, Solokov, Fadeyev, Simonov, Bondariev. Literatura de la era soviética, sólida, ideológica, austera como la vida misma. «¿Cuál?» «Solokov», refunfuñó el anciano. «El don tranquilo». Se sumergieron en el ritmo lento de la novela, donde los destinos de los personajes se entrelazaban con el de la nación. A veces, Grigori Semyonovich interrumpía su lectura para compartir un recuerdo o un pensamiento. Poco a poco, Raíssa conoció su historia, una vida difícil pero honesta. «Cuando me hice cargo de la fábrica, éramos 300 trabajadores», dijo, mirando a través de la pared, como si viera el pasado más allá. «Cuando di a luz éramos 5000. Construí los almacenes, el centro cultural, la guardería para los empleados». «¿Y luego?», preguntó Raíssa con cautela.
El viejo frunció el ceño. Llegó la perestroika. Todo se vino abajo. Vendieron la fábrica en pedazos. Las máquinas se convirtieron en chatarra, los almacenes se convirtieron en almacenes y los trabajadores salieron a las calles. Había mucho dolor en sus palabras, por el trabajo de una vida destruido, por los trabajadores traicionados, por los ideales pisoteados. Raíssa entendió ese dolor. También había visto desmoronarse, pieza a pieza, todo lo que parecía inquebrantable. Quería ceder el control a Rodión, continuó Grigori Semyonovich con la voz temblorosa de ira. Después de todo, él era mi hijo, mi sucesor. Pero le vendió el paquete mayoritario al primer cabrón que apareció, desperdició el dinero y luego vino a pedirme más. Desde entonces no hemos intercambiado una palabra. Raíssa no insistió. Sintió el peso de ese asunto para el anciano. Pero día tras día él mismo contaba más sobre María, su esposa, fallecida de cáncer 3 años antes, sobre Nina, que había elegido ser médica a pesar del deseo de su padre de verla en la fábrica, sobre los nietos que nunca llegó a conocer. ¿Y tienes hijos?, preguntó un día. Raíssa vaciló. Un hijo. Y 2 nietos gemelos. ¿Por qué no estás con ellos? Es complicado. Él miró hacia otro lado. No siempre fui una buena madre. O una buena abuela. No presionó. Como si sintiera que detrás de esas palabras, había un dolor tan profundo como el suyo. A principios de septiembre, cuando el calor finalmente se calmó y el aire traía el fresco aroma del otoño, Rodión Grigorievich apareció por primera vez en el apartamento de los Belousov. Raíssa abrió la puerta y se encontró con un hombre de poco más de 40 años, corpulento, con la cara roja e hinchada y ojos pequeños y sospechosos. ¿Quién eres?, preguntó sin siquiera saludar. Raíssa Mikhailovna. Yo cuido de tu padre. ¿Está aquí? Intentó pasarla, pero Raíssa le bloqueó el paso. Nina Grigorievna pidió que no lo dejaran entrar sin ella. El rostro del hombre se puso morado de furia. ¿Cómo te atreves? Este es mi padre. Mi casa. Te pido que esperes a tu hermana, dijo con firmeza sin alzar la voz. Ella llegará pronto. Una voz ronca resonó desde el fondo del apartamento. ¿Quién está ahí? Rodión ha llegado, Grigori Semyonovich, respondió Raíssa. Te sugerí que esperaras a Nina. Correcto, gritó el anciano. Sin Nina, no la dejes entrar. Rodión palideció de rabia, pero retrocedió. Dile que volveré más tarde, escupió entre dientes y bajó corriendo las escaleras. Por la noche tuvo lugar una tensa conversación entre padre e hijos. Raíssa escuchó fragmentos a través de la puerta entreabierta. Rodión exigió que la escritura de la casa se entregara a su nombre, para liberar a su padre de preocuparse por las facturas. Nina se opuso. El anciano permaneció en silencio, y ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Después de que los niños se marcharon, Grigori Semyonovich permaneció un buen rato sentado junto a la ventana, contemplando el cielo nocturno otoñal. Entonces, de repente, dijo: Gracias por no dejarlo entrar. Solo seguí las instrucciones de tu hija. Raíssa se encogió de hombros. No sacudió la cabeza. Tú me defendiste. Como una hija no lo hacía. Había tanta gratitud inesperada en su voz que Raíssa sintió un nudo en la garganta. Se dio la vuelta, fingiendo ajustar la cortina. ¿Cómo acabaste en prisión?, preguntó de repente, cambiando de tema. Ella se estremeció. Hasta entonces nadie en esa casa le había preguntado sobre su pasado. El vecino murió, respondió secamente. Borracho, irrumpió en mi apartamento y me amenazó. Lo empujé, cayó mal, se golpeó la cabeza. Murió antes de que llegara la ambulancia. Grigori Semyonovich la miró largo rato, como si la viera por primera vez. Ella se defendió, y a su nieto, añadió. Dormía en la otra habitación. El anciano asintió, entendiendo. Injusto, murmuró. Injusto como solo los hombres saben serlo. Esa noche, Raíssa tardó un poco en conciliar el sueño. Por primera vez en años, alguien simplemente le había creído, sin exigir pruebas ni explicaciones. Y ese alguien era un anciano severo, a quien todos pensaban que era un tirano insensible.
A la mañana siguiente encontró a Grigori Semenovich en silla de ruedas, frente al espejo, intentando afeitarse con la mano sana. Un corte en la cara sangraba. «Déjame ayudarte», Raísa le quitó con cuidado la espada. «Quería hacerlo solo», refunfuñó. «No soy un lisiado». «Por supuesto que no», asintió ella, pasando la navaja suavemente por su piel. «A veces todos necesitamos ayuda». Cuando Raísa encontró su mirada en el espejo, notó algo inesperado, un brillo agudo e investigador, demasiado animado para un hombre de su edad y condición. Entre ellos, como un destello silencioso, pareció saltar una chispa de comprensión. Dos seres marcados por las pérdidas, la humillación y el dolor, pero que habían conservado intacta la columna vertebral de su alma. Fue a finales de septiembre cuando las hojas de los árboles ardían en tonos dorados y rubíes, cuando Grigori Semyonovich pidió por primera vez que lo llevaran al parque. Raísa empujaba la silla de ruedas por las avenidas cubiertas de hojas multicolores, mientras el anciano inhalaba aire fresco con avidez, como si descubriera el mundo por primera vez. «Está bien», murmuró, inclinando la cabeza hacia el pálido y generoso sol de otoño. «Vivir es bueno». Sonrió al recordar al hombre que había conocido 3 meses antes, amargado, odiando su propia fragilidad, cerrado a cualquier consuelo. Ahora parecía haber despertado en él una sed de vida, como si la enfermedad, al robarle parte de su cuerpo, le hubiera devuelto algo más precioso a cambio. Esa misma noche Nina se quedó en la sala viendo cómo Raísa ayudaba a su padre con los ejercicios de rehabilitación de las manos. «¿Sabes?», dijo suavemente por primera vez en años, «mi padre parece feliz». Ni siquiera antes de su enfermedad estaba así, solo ira, solo quejas. «Tiene un carácter fuerte», respondió Raísa, ajustando los dedos del anciano sobre la pelota de goma. «Para gente así, aceptar la propia debilidad es la batalla más dura». Nina sonrió entonces, de una manera inesperadamente franca, casi juvenil. «Eres una mujer extraordinaria, Raísa Mikhailovna. Me alegro de que hayas llegado a nuestras vidas». Esa noche, mientras se acostaba en su pequeña habitación, Raísa se dio cuenta de algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, la certeza de ser necesaria. No solo tolerado, no solo admitido por caridad en la casa de otra persona, sino una parte vital de algo más grande. Incluso si su propia familia todavía era inaccesible para ella, incluso si su hijo no estaba dispuesto a perdonarla, había encontrado un nuevo hogar, un refugio temporal que, contra todas las expectativas, la había calentado con la calidez de algo casi familiar. «Señor», pensó mientras se quedaba dormido, «qué extraños son tus dibujos». ¿Quién hubiera pensado que un estricto director de fábrica se convertiría casi en un padre, y su molesta hija, en casi una amiga? Por primera vez en años, Raísa se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Octubre llegó con una lluvia que corría por los cristales como lágrimas por los rostros arrugados. Raísa Mikhailovna apreciaba aquellas noches silenciosas en las que el mal tiempo mantenía a todos en casa y el apartamento de los Belousov brillaba bajo la luz amarilla de las lámparas, mientras una vieja radio cantaba canciones del pasado. Grigori Semyonovich se recuperaba a un ritmo lento pero constante, ahora podía caminar por la habitación con la ayuda de un bastón, hablaba sin apenas vacilaciones e incluso intentaba garabatear algunas palabras con la mano izquierda. Fue una de esas noches, cuando el viento lanzaba puñados de hojas mojadas contra las ventanas, cuando de repente sonó el timbre. En la puerta, imponente con su costoso abrigo de cachemira, estaba Rodión. El olor a colonia importada y alcohol envolvió el pasillo incluso antes de que abriera la boca. «¿Dónde está mi padre?», lanzó sin saludos. En la sala, escuchando la radio, respondió Raísa, sintiendo un nudo en el estómago. En los ojos del hijo de Grigori había algo triunfante, cruel. «Excelente». Rodión la hizo a un lado y avanzó por la casa, desdoblando algunos papeles sobre la mesa de café frente a su padre. «Mira lo que descubrí sobre tu precioso cuidador». Raísa se quedó helada en el umbral, mientras las palabras del hombre caían como cuchillos. «Raísa Mikhailovna Chernova», leyó Rodión con gran placer. Condenado en 2005, artículo 108, parte 1 del Código Penal ruso. Homicidio por exceder los límites de la legítima defensa. 7 años en una colonia de régimen general. ¿Y usted confía su vida a un criminal? El silencio que reinó en la habitación fue denso, casi físico. Grigori Semyonovich desvió la mirada de su hijo hacia Raísa, que tenía las manos inmóviles sobre el delantal.
Nunca he ocultado mi pasado, dijo en voz baja. Nina Grigorievna lo sabe. Nina es ingenua. Estalló Rodión. Y eres un asesino. Te quiero fuera de aquí mañana, o llevaré esto a la policía. Raíssa bajó la cabeza. Después de todo, los fantasmas siempre alcanzaban a aquellos que intentaban escapar. Iba a abrir la boca para decir que recogería sus cosas cuando un fuerte crujido atravesó el aire. El bastón de Grigori Semyonovich cayó al suelo. Callarse la boca. El anciano se levantó del sofá, apoyándose con esfuerzo en la cosa. Su rostro, antes pálido, ahora ardía de rubor. No te atrevas a hablarle así, tú. Papá, ella es peligrosa. Sé quién es ella, interrumpió Grigori, con la voz ronca por la furia. Y lo sé mejor que tú. También sé quién eres, un parásito que desperdicia mi dinero. No te corresponde juzgar a nadie. Rodión retrocedió, sorprendido por la reacción de su padre, a quien pensaba que estaba destrozado. Ella es una criminal y ¿la defiendes? Yo defiendo. El anciano dio un paso adelante, levantando su bastón como si fuera un arma. Porque ella es una persona real. Honesta. ¿Y tú? ¿Qué eres, aparte de un cobarde que solo sabe gastar lo que no te has ganado? El estallido de ira fue demasiado para su corazón. Grigori Semyonovich se tambaleó, agarrándose el pecho. Raíssa corrió a apoyarlo, ayudándolo a sentarse. Pastillas, susurró jadeando. Mientras buscaba la nitroglicerina en el cajón, Rodión midió la habitación con pasos nerviosos. Lo hizo a propósito. Mira, papá, te va a matar. Fuera, ordenó el anciano, después de tragar la medicina, con voz temblorosa. Sal de mi casa. No quiero ver más tu cara. La puerta se cerró con tanta fuerza que una fotografía cayó de la pared. Raíssa la levantó del suelo. En la imagen, un joven Grigori Semyonovich sostenía a la pequeña Nina en brazos, mientras a su lado sonreía su esposa, una mujer de mirada bondadosa y sonrisa franca. ¿Entonces tengo entendido que no estoy despedido? Preguntó cuando la respiración del anciano se calmó. Ni siquiera pensé en eso, refunfuñó. Rodión simplemente está celoso. Ni siquiera le confío mi billetera, pero confío en ti, confío en mi vida. Esas simples palabras calentaron su alma más que cualquier pomposo agradecimiento. Una semana después del incidente, Nina llegó acompañada a casa. Un hombre alto de unos 50 años, con cabello plateado en las sienes y una mirada que denotaba autoridad. Padre, Raíssa Mikhailovna, presentó Nina, este es Leonid Igorevich. Mi amigo. Dilo, prometido. Gruñó Grigori, aunque extendió la mano para estrecharla con firmeza. Leonid saludó cortésmente, pero cuando se acercó a Raíssa, sus ojos temblaron por un instante, una mezcla de reconocimiento y desconcierto. ¿Ya nos conocemos?, preguntó con cautela. El hombre vaciló. Me temo que sí. Pero en circunstancias que preferiría no recordarlo. El recuerdo la golpeó como un relámpago, una sala de audiencias, un joven fiscal, de mirada penetrante exigiendo la pena máxima para ella. Usted fue el fiscal en mi juicio. Nina miró a uno y otro perdida. ¿Se conocen? Infeli, Leonid asintió sombríamente. Apoyé la acusación en el caso Raíssa Mikhailovna en 2005. El silencio que siguió fue penetrante. Grigori Semyonovich se inclinó hacia adelante furioso. ¿Y no te da vergüenza mirarla a los ojos ahora? Sí, respondió Leonid con sorprendente sencillez. Es muy vergonzoso. En ese momento yo era ambicioso. Quería hacer una carrera, y el caso era dudoso. En esa sala sofocante, Raíssa escuchó cada palabra como si fueran martillazos en su pecho. Entró en mi apartamento y me amenazó. En la habitación de al lado dormía mi nieto. La voz del juez la interrumpió secamente, hablarás cuando te den la palabra. El fiscal sonrió triunfalmente. Pido la pena máxima, 8 años de prisión. Que sirva como justa retribución por la vida quitada y como advertencia para quienes creen que pueden tomarse la justicia por su propia mano. Raíssa vio que los miembros del jurado asentían, algunos con expresión de desaprobación. Vio a su hijo en el último banco volver la cara, avergonzado.
Vi a periodistas garabatear en sus cuadernos, imaginando ya titulares sensacionalistas: el bibliotecario asesino. Nadie quería oír hablar del vecino borracho, del robo nocturno, del cuchillo en la mano, del miedo por su nieto. Era más fácil condenar, etiquetar, encerrar y olvidar. Revisé todos los expedientes años después, continuó Leonid, con la mirada fija en el suelo, ya como abogado, cuando comprendí el error que habíamos cometido. Ignoramos circunstancias cruciales, no escuchamos a testigos clave. Hubo presión de la fiscalía. Necesitábamos mejorar las estadísticas de resolución de casos. Nunca me dijiste eso, murmuró Nina, sorprendida. No es algo de lo que estar orgulloso, respondió con amargura. Hice mi carrera, pero destruí una vida. Asterisco. Se volvió hacia Raissa. No espero perdón, pero quiero que sepan, lo siento profundamente. Y haré todo lo que pueda para reparar, en la medida de lo posible, el daño que he causado. Ella lo miró durante mucho tiempo. En su interior, el dolor y la amargura lucharon con un extraño alivio. Finalmente, alguien reconoció la injusticia. Ya lo estás haciendo, dijo finalmente al tener el coraje de admitir tu error. Esa noche, Raissa no pudo dormir. El pasado, que creía enterrado bajo capas de tiempo, estalló con fuerza. Pero esta vez, junto con el dolor, también llegó un rayo de esperanza, tarde, tal vez, pero real. A la mañana siguiente, Leonid regresó sola, sin Nina. Llevaba una carpeta gruesa. Reexaminé todo el proceso, anunció. He encontrado motivos para revisar la sentencia. Si está de acuerdo, podemos presentar una solicitud de rehabilitación. ¿Para qué?, preguntó Raissa, cansada. Ya he cumplido mi condena. Para borrar el estigma de ser un criminal. Para restaurar su reputación. Tal vez incluso una compensación por el juicio injusto. Ella reflexionó. No le interesaba el dinero, sino la reputación. La posibilidad, ante los ojos de la sociedad y de sus nietos, de dejar de ser una asesina y empezar a ser vista como una víctima de las circunstancias. Valió la pena luchar por eso. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Pero no para mí. Y sí para ellos, añadió Leonid, comprensivo. Para que tus nietos no se avergüencen de su abuela. Diciembre envolvió la ciudad en un manto de nieve. En el apartamento de los Belousov apareció un auténtico árbol de Navidad que exudaba olor a resina y a bosque. Grigori Semenovich hizo retirar del ático las antiguas decoraciones soviéticas, esferas de cristal pintadas a mano, estalactitas plateadas y figuras de cartón. Como la infancia, sonrió Nina, colgando con cuidado los frágiles tesoros. ¿Recuerdas, papá, cómo decorábamos el árbol todos los años con mamá y Rodion? El anciano asintió observando un adorno con forma de cosmonauta. Los tiempos eran diferentes. Más puro, de alguna manera. No como hoy, cuando todo tiene un precio. Los tiempos son siempre los mismos, observó Raissa en voz baja. Solo la gente cambia. En la víspera de Año Nuevo, llamó Gleb. Raissa agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mami. La voz de su hijo temblaba. ¿Podemos ir allí? Los niños quieren conocer a la abuela. Cubrió el micrófono con la mano para que él no oyera su respiración entrecortada. Por supuesto, Glebushka. Estoy muy feliz. Lo programaron para el 3 de enero. En Nochevieja, Raissa no podía cerrar los ojos, horneaba pasteles, preparaba delicias y ordenaba su pequeña habitación. Grigori Semyonovich, al ver su ansiedad, se limitó a sonreír con comprensión y no intervino. Cuando sonó el timbre, dudó como una adolescente en su primera cita. Nina abrió la puerta y luego se hizo a un lado, cediendo. Gleb estaba más delgado, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, como si hubiera despertado una esperanza latente. Detrás de él, tomados de sus manos, estaban dos chicos rubios y de ojos azules, tan parecidos que a Raissa se le paró el corazón. Hola, dijo uno, inseguro. Yo soy Yaroslav y él es Bogdan, añadió el otro. Eres realmente nuestra abuela. Raissa se arrodilló ante ellos, incapaz de pronunciar una palabra. 7 años de separación. 7 años en los que aquellos bebés se convirtieron en esos niños serios. Sí, logró decir finalmente. Soy tu abuela. Los niños intercambiaron una mirada.
Entonces Bogdan, el más valiente, dio un paso adelante y la abrazó torpemente. Papá dijo que estabas en un país lejano y que no podías venir. Sí, respondió ella, mirando a Gleb con gratitud. Un país muy lejano, y muy frío. Pensé que estabas muerto, dijo Yaroslav con franqueza infantil. Como mamá. La sencillez de esas palabras fue como un cuchillo. Raísa no pudo resistirse, las lágrimas corrieron. Abrazó a los niños con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, inhalando el olor de sus cabellos. Cálmate, cálmate, Gleb le puso la mano en el hombro. Vayamos a la sala de estar. No necesitamos hacer una escena en el pasillo. Los niños se adaptaron rápidamente. Examinaron con curiosidad los muebles antiguos, tocaron las figuritas de los estantes y formularon 1000 preguntas. Grigori Semyonovich, para sorpresa de Raísa, se mostró inesperadamente tierno, le habló de su trabajo en la fábrica, le mostró fotografías antiguas y le ofreció dulces que guardaba en una caja especial. Buenos chicos, comentó cuando los gemelos se fueron a explorar las otras habitaciones. Tienen carácter. No como los jóvenes de hoy, que simplemente se quedan pegados a las computadoras. Gleb sonrió avergonzado. Gracias. Intento criarlos bien, aunque es difícil para mí. Raísa me lo dijo, asintió el anciano. Acerca de tu pérdida. Aguanta, muchacho. También enterré a mi esposa. Sé lo que es. Dos viudos, uno joven y otro viejo, se miraron con repentina comprensión, como si hubieran reconocido a un espíritu afín. Enero y febrero pasaron volando entre quehaceres y alegrías. Gleb y los chicos pasaban allí todos los domingos. Al principio los niños mantuvieron la distancia, como si no creyeran que su abuela se quedaría. Después empezaron a relajarse, trajeron dibujos, hablaron sobre la escuela, pidieron ayuda con sus lecciones. Raísa floreció. Ahora que los nietos habían regresado, cada día cobró significado. Les tejía bufandas y calcetines, horneaba sus pasteles favoritos y les leía las mismas fábulas que una vez le había leído a su padre. A mediados de febrero, un inesperado timbre de puerta. En la puerta, Rodion no tenía su habitual aire de superioridad, sino más bien abatido y con la mirada apagada. Tu padre, refunfuñó, respondiendo a la mirada inquisitiva de Raísa. Lo condujo en silencio hasta la habitación de Grigori Semyonovich. A través de las rendijas de la puerta entreabierta escuchó fragmentos de una conversación sobre deudas, préstamos, problemas comerciales. El anciano escuchó en silencio, hasta que respondió algo tan bajo que fue imposible oírlo. Rodion salió de la habitación con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Él se negó, escupió entre dientes. Dijo que no me daría ni un centavo. Tal vez simplemente no tenga dinero, sugirió Raísa con cautela. Rodion se rió amargamente. Rodion se rió amargamente y sacudió la cabeza. Tiene millones ahorrados, simplemente no quiere ayudar. Nunca quise hacerlo. Siempre ha sido así. La puerta se cerró con fuerza cuando salió. Raísa, intrigada, entró en la habitación del anciano. Grigori Semyonovich estaba sentado junto a la ventana, con la vista fija en el patio cubierto de nieve. La fría luz invernal resaltaba las profundas arrugas de su rostro, como los surcos de una vida larga y dura. ¿Qué pasó entre tú y Rodion? Preguntó ella en voz baja, como si temiera romper el silencio que lo rodeaba. El anciano tardó un poco en responder. Suspiró profundamente y apretó los dedos sobre los brazos del sillón. Lo arruiné, admitió con la voz ronca por la culpa. Siempre te di todo lo que me pediste. Pensé que estaba creando un heredero, pero solo le enseñé cómo tomarlo. Toda mi vida chupándome dinero. ¿Cuántas veces lo he sacado de deudas, de préstamos, y siempre vuelve al mismo hoyo? Raísa se acercó sentándose en el borde de una silla. Aún así, es tu hijo. Precisamente por eso me negué, dijo Grigori, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Que se las arregle solo. De lo contrario, nunca serás un hombre de verdad. Había una dura sabiduría en esa severidad, de esa que solo el tiempo y el error pueden enseñar. Raísa entendió. A veces el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se niega, no por crueldad, sino por necesidad. Los días siguieron su curso y a finales de febrero llegó una carta del tribunal. Se reexaminará el caso de Raísa Mikhailovna.
Leonid Igorievich, ahora su abogado, garantizó un resultado favorable. Encontré 2 testigos que no fueron escuchados la última vez, explicó, hojeando los papeles sobre la mesa. Un residente del piso de arriba escuchó las amenazas de Kulikov la noche del crimen. Y un vecino del lado opuesto vio el cuchillo en su mano mientras subía las escaleras. Nina estrechó la mano de Raisa y sus ojos brillaron. Todo estará bien. Mereces justicia. Esa misma noche, Raisa llamó a su hijo. Gleb escuchó la noticia en silencio, hasta que murmuró con voz ahogada. Mamá, perdóname. Debí creer en ti desde el principio, debí luchar por ti. Pero tenía miedo. No hables así, interrumpió ella en voz baja. Eras joven. Tenía su familia, hijos pequeños que criar. Aún así la traicioné, se le quebró la voz. Y ahora no sé cómo solucionarlo. Glebushka, el nombre se le escapó temblorosamente. El hecho de que volvieras a mi vida, que me trajeras a mis nietos, eso es reparación suficiente. No necesito nada más. Cuando colgó, Raisa se quedó largo rato junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. La vida, que parecía hecha añicos en 1000 pedazos, empezó a recomponerse, como un mosaico cuyas grietas aún eran visibles, pero cuya imagen iba ganando forma y belleza. En la mesita de noche de su pequeño dormitorio había ahora una fotografía de Gleb con los gemelos. Al lado una imagen joven de Grigori Semyonovich con su esposa e hijos, un regalo que el anciano le había hecho con las palabras, para que recuerde que ahora tiene otra familia. 2 mundos, 2 familias, 2 hogares. Pasado y presente entrelazados, tejiendo la esperanza de un futuro sin soledad. En esos hilos cruzados, Raisa no vio una casualidad, sino algo más grande, como si una mano invisible y paciente la hubiera guiado a través de todas las pruebas hasta ese momento de curación. Marzo irrumpió en Kologú con su estado de ánimo voluble, de cielos repentinos, heladas traicioneras, llovizna gélida que caía como agujas. La primavera vacilante ofrecía ahora a la ciudad un soplo de esperanza, ora retrocedía, permitiendo que el invierno asestara sus últimos golpes. Sin embargo, en la vida de Raisa Mikhailovna la primavera llegó para quedarse. El tribunal revisó su caso. Las declaraciones de los testigos recopiladas por Leonid Igorievich fueron consideradas mordaces. La sentencia fue anulada y sustituida por una sentencia condicional, con libertad inmediata. Al fin y al cabo, ya había cumplido más de lo que le correspondía. Por ley, tenía derecho a una indemnización por su injusto encarcelamiento. Sentada en un banco del pasillo del foro, Raisa apretaba contra su pecho la carpeta con los documentos. A su lado, Gleb, pálido y con profundas ojeras, intentaba contener su emoción. Ahora eres oficialmente inocente, murmuró. Debería estar feliz, no terminó la frase, pero él entendió. Durante el proceso, Gleb llamó con frecuencia, apareció con los niños y les contó sobre su vida. Pero siempre había una sombra en sus ojos, no solo por la pérdida de su esposa un año antes, sino por algo más reciente, algo que no se atrevía a revelar. ¿Qué pasó, Glebushka? Preguntó Raisa con la misma dulzura que cuando era niño. ¿Puedes decírmelo? Él vaciló, su mirada perdida en algún lugar más allá de ella. Ala estuvo involucrado en un accidente, dijo finalmente con voz ronca. Los niños estaban con ella en el auto, pero resultaron ilesos. Ella, tragó con fuerza, está en la UCI. Los médicos dicen que las posibilidades son casi nulas. Raisa se llevó la mano al pecho como si el golpe la hubiera alcanzado también a ella. Dios mío, pobrecita, susurró. Se acordó de Alá, una muchacha rubia, de gran sonrisa, que amaba a su hijo y le había dado nietos. En prisión, había imaginado cómo ella criaba a los niños, reemplazando a la abuela que les habían arrebatado. ¿Y ahora? ¿Y los niños? ¿Lo entienden? Gleb sacudió la cabeza, desolado. Acabo de decir que mamá está en el hospital y se mejorará pronto. Su voz tembló. Tienen una niñera, pero no puede quedarse mucho tiempo. Tiene su propia familia. En esas palabras era evidente la impotencia de un hombre fuerte, que de repente se enfrentaba a un dolor contra el que no había escudo. Busquemos la manera, Raisa le estrechó la mano. Si me necesitas, siempre estaré aquí. ¿Escuchó? Siempre. Aya falleció al tercer día. Sin recobrar el conocimiento, se apagó como una vela al viento, rápidamente, casi sin hacer ruido.
Raísa se enteró por Nina, que trabajaba en el mismo hospital. Múltiples traumatismos, hemorragia interna, enumeró la enfermera, con una precisión profesional que apenas disimulaba su compasión. En estas condiciones, la medicina poco puede hacer. Y Gleb. Fue todo lo que Raísa pudo pedir. Agárrate fuerte por el bien de los niños. Una semana después del funeral, sonó el teléfono en mitad de la noche. La respiración agitada de Gleb al otro lado de la línea fue suficiente para comprender la urgencia. Mamá, lamento llamar tan tarde, pero no tengo a nadie más. ¿Qué pasó? Ella ya llevaba su abrigo, lista para cruzar la ciudad en cualquier momento. Yaroslav está enfermo. Fiebre de casi 40 grados, delirante. En urgencias dijeron que era gripe y lo dejaron en casa. Y Bogdan también está tosiendo. No sé cómo cuidar de ambos solo. La niñera está de vacaciones. Dame la dirección, fue todo lo que dijo Raísa. Despertó a Grigori Semyonovich y le explicó la situación. Para su sorpresa, el anciano no protestó. Ir. Me doy la vuelta. Nina viene por la mañana. El taxi se detuvo frente a un edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad. Raísa subió al tercer piso y tocó el timbre. La puerta se abrió al instante. Gleb estaba en la entrada sin afeitar, con los ojos hinchados por el cansancio y el pelo despeinado. «Mami», exclamó y de repente se desplomó, llorando sobre su hombro como un niño. «No puedo más, mamá. No me doy cuenta». Ella lo calmó pasando la mano por su espalda, mientras por dentro su corazón se rompía en 1000 pedazos de ternura, de dolor. Tu hijo tan fuerte, tan testarudo, quebrantado por el peso de tantas pruebas. Está bien, murmuró entrando al apartamento. ¿Dónde están mis pacientes? Ahora la abuela ordenará todo. Yaroslav se debatía en medio de la fiebre, sin reconocer a nadie. Bogdan, conteniendo la tos, se sentó junto a su hermano, mirando a los adultos con ojos asustados. ¿Mamá vendrá pronto?, preguntó en voz baja. Gleb volvió la cara, incapaz de responder. Raísa se arrodilló frente a su nieto. Mamá no puede venir ahora, sol mío. Pero me quedo contigo. ¿Está bien? El niño asintió y de repente la abrazó, envolviendo sus delgados brazos alrededor de su cuello. Está bien, abuela. Esa palabra, tan simple, tan natural en la boca de un niño, la atravesó como una espada. 7 años sin escucharlo. 7 años sin derecho a ser llamado así. Y ahora ahí, en esas sílabas, estaba la redención. La noche fue larga. Raísa secó el sudor de Yaroslav con paños húmedos, les dio infusiones que encontró en el botiquín y le cambió las compresas. Por la mañana, la fiebre del mayor desapareció. Se quedó dormido, finalmente en paz. Pero Bogdan empeoró. La tos se hizo más fuerte, su pecho jadeaba con cada respiración. La tos de Bogdan se intensificó y le subió la fiebre. Raísa repitió con él los mismos procedimientos, compresas frías, infusiones, palabras de consuelo mientras sus manos ágiles ajustaban las mantas. Gleb observó cada gesto de su madre con una mezcla de admiración y culpa. ¿De dónde sabes todo esto?, preguntó con la voz ronca por la emoción. Trabajé en la enfermería de la colonia, respondió secándose las manos en el delantal. Allí aprendemos a lidiar con todo. Desvió la mirada y las palabras le pesaban como plomo en la garganta. Lo siento, mamá. ¿Por qué, hijo? Por todo. Los nudillos de Gleb se pusieron blancos bajo la presión de sus puños cerrados. Por no creer en ti. Por alejarte cuando más me necesitabas. Por quitarles a los niños la abuela durante 7 años. Raísa no dijo nada. Ella simplemente lo envolvió en un abrazo y en ese silencio se dijo más que 1000 palabras. Era el lenguaje de las almas, un lenguaje que no se puede aprender en los libros, pero que se reconoce en el calor de un cuerpo que no temblaba de frío, sino de arrepentimiento. Quiero que vuelvas con nosotros, susurró finalmente Gleb, con la voz quebrada. Para siempre. Que viva con nosotros. Ella se estremeció. ¿Y Grigori Semyonovich? No puedo abandonarlo. El hijo vaciló y sus ojos buscaron una salida. Tal vez nos mudaremos allí. La casa es grande. Si no le importa.
El invierno de 2002 fue generoso en nieve. En la pequeña cocina de un apartamento en las afueras de Kaluga, Raíssa revolvía cacerolas en el fuego y preparaba la cena de Año Nuevo. El aroma de pasteles calientes, canela y cáscaras de naranja se mezclaba con el vapor de las ventanas empañadas, olores que ella insistía en preservar, como fragmentos de una infancia que la vida había tratado de robar. «Mamá, mira lo que tengo». Gleb, entonces estudiante de técnico en economía, irrumpió en la habitación agitando algunos billetes. «Para el espectáculo navideño. Para todos nosotros». Raíssa se detuvo con las manos todavía harinosas por la comida. «Mi tesoro. ¿Por qué gastaste tanto?» «No todos los días es Navidad», sonrió sonrojándose. «Y al fin y al cabo, ¿no mereces un poco de alegría?» Se le iluminaron los ojos cuando te mencionó a ti, a ella y a Alá, la novia, que en ese momento estaba ayudando a amasar la masa en la mesa de la cocina. Raíssa miraba a su hijo con ternura. Recordó los años de hambre en los años 90, los salarios atrasados en la biblioteca, las noches cosiendo afuera mientras Gleb dormía, sin saber que la cena sería solo pan y té. Incluso se guardó las lágrimas para que él no supiera el peso que llevaba. Y ahora ahí estaba él, un hombre adulto con las manos callosas por cargar cajas los fines de semana para pagar esos boletos. «Es un ángel», murmuró Gleb, como si le leyera el pensamiento, indicando a Alá con un gesto discreto. La niña, tan frágil como la rama de un cerezo, sonreía mientras modelaba adornos de galletas para el árbol. «¿Puedo quedarme aquí hoy?», preguntó Alá en voz baja, mientras Raíssa untaba con mantequilla los moldes. «Mi madre y mi padrastro volvieron a pelear». «Por supuesto, querida», respondió Raíssa sin dudarlo. «Sentir la libertad». Esa noche los cuatro se reunieron alrededor de la mesa puesta con lo que tenían, un mantel bordado a mano, velas derretidas, platos que no combinaban. Pero hubo risas, había futuro. No sabían que dentro de 3 años un vecino borracho derribaría su puerta con un cuchillo. No sabían que la separación forzosa los separaría durante 7 años. No sabían que la muerte se llevaría a Alá demasiado pronto, dejando a 2 niños sin madre. Ese invierno simplemente existieron completos, calentados por la ilusión de que la felicidad estaba en ese momento, el olor a pino, el brillo en los ojos de Gleb, la promesa de un mañana. «A él no le importa», anunció Nina 3 días después, cuando Raíssa regresó de casa de sus nietos, ya recuperada. «Más que eso, insiste en que te mudes aquí. Dice que la casa es lo suficientemente grande». Raíssa vaciló. «Pero es su casa. Y los niños hacen ruido, hacen desorden». «Papá dijo, eres como una hija para mí, así que tu familia es mi familia». Nina se encogió de hombros. «Confieso que me siento aliviado. Cuidarlo sola no es fácil». Así, los Belousov ganaron nuevos residentes. Yarolav y Bogdan pronto se apoderaron de las grandes habitaciones, los gritos de sus hijos resonaban donde antes solo había silencio. Gleb ocupaba la habitación contigua a la de ellos, mientras Raíssa permanecía en su antiguo cubículo, ya no como cuidadora, sino como parte de la familia. Grigori Semyonovich, para sorpresa de todos, se mostró alegre en presencia de los niños. Les habló de los cohetes soviéticos, de las grandes obras del país, de los años en las fábricas. Los niños escuchaban con la boca abierta, como si estuvieran leyendo un cuento de hadas. «Sabes, Raíssa», me confesó una tarde cuando estaban solos, «yo siempre soñaba con nietos». Nina se dedicó a su trabajo y Rodion, bueno, ya lo conoces. Ella sonrió, secándose una lágrima furtiva. «Tampoco pensé que volvería a ver el mío». «Dios es misericordioso», murmuró el anciano. El verano de 2013 estuvo ocupado. Gleb se dividió entre la fábrica y un trabajo extra en el mismo centro de negocios donde, años antes, había conocido por casualidad a su madre. Raíssa equilibró el cuidado de Grigori Semyonovich y sus nietos, llevándolos a la piscina, a los círculos de verano y al parque. Nina y Leonid Igorevich planearon su boda para el otoño. Rodion aparecía esporádicamente, ya no con la arrogancia de antes, sino con un aire derrotado, como si la vida lo hubiera aplastado hasta dejarlo solo con cenizas. A su alrededor, la ciudad se transformó. Las fábricas soviéticas cerraron y fueron reemplazadas por centros comerciales y condominios de vidrio. La economía, después de años de crisis, finalmente respiraba. En otra ocasión, Grigori Semyonovich suspiró, observando las luces de neón de las nuevas tiendas.
Ni mejor ni peor. Simplemente diferente. Y la gente también. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos y Gleb llegaba tarde al trabajo, el anciano llamó a Raissa para que se sentara a su lado. Necesitamos hablar. Ella obedeció y se acomodó en el gastado sillón de cuero. Te escucho, Grigori Semyonovich. Voy a morir pronto, dijo sin rodeos, con sus ojos claros fijos en los de ella. ¡Qué tontería! Ella protestó con las manos temblando. Todavía tienes mucha vida por delante. No discutas, dijo el anciano con expresión de dolor. El corazón es débil. Los médicos lo saben, pero no lo dicen. Raissa guardó silencio. No había palabras para consolar a alguien que afrontaba la muerte con tanta serenidad. Hice mi testamento, continuó. Vino el notario. Compartí el apartamento entre tú, Nina y Rodion. Para que nadie se sienta perjudicado. Pero yo, comenzó. Silencio y escucha, interrumpió. Te has convertido en mi hija. No de sangre, sino de aquellos que elegimos. Y me devolvió una familia, no la mía, pero una familia al fin y al cabo. Sus labios temblaron. Este último año ha sido el más feliz de mi vida. ¿Él entiende? Raissa asintió, las lágrimas fluían incontrolablemente. Está bien entonces, concluyó cerrando los ojos. Ahora puedo irme en paz. Las primeras nevadas cayeron en noviembre, blancas y suaves, ahogando los ruidos de la ciudad. Dentro de la casa, la familia se preparaba para la víspera de Año Nuevo. Los niños hicieron listas de regalos, Gleb negoció un ascenso en el trabajo, Nina y Leonid soñaron con su luna de miel y Grigori Semyonovich se consumía cada día. Pasó más tiempo en la cama, su voz cada vez más baja, su mirada perdida en algún lugar más allá del techo. En la víspera de Año Nuevo, su estado empeoró drásticamente. Nina, como médica, sabía que el fin estaba cerca. Todos se reunieron alrededor de la cama del anciano, la hija con su marido, Raissa con su hijo y sus nietos. Incluso Rodion llegó apurado, tras recibir una llamada telefónica de alarma. Papá, estamos todos aquí, susurró Nina, apretando la mano de su padre. Abrió los ojos y miró a cada persona presente. Familia, murmuró casi inaudible. Toda mi familia. Su mirada se detuvo en Raissa. Gracias. Tú fuiste quien me devolvió a mi familia. Fueron sus últimas palabras. Cerró los ojos y partió en paz, sin sufrimiento, rodeado de sus seres queridos, en el calor del afecto, reconciliado consigo mismo y con Dios. El entierro fue sencillo, sin ostentación, como había pedido Grigori Semyonovich. En el cementerio, solo familiares y algunos viejos amigos de la fábrica. Rodion lloró como un niño, abrazando la urna con las cenizas de su padre, como si solo entonces comprendiera la pérdida. Al regresar a casa bajo la nieve que caía suavemente, Raissa reflexionó sobre los caminos insondables del Señor, como, a través del dolor y las pruebas, Él la había guiado a una nueva familia, como una pérdida se había convertido en ganancia, como aquel hombre, que al principio le inspiraba miedo, se había hecho más querido que muchas personas de sangre. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gleb, tomándola del brazo. Acerca de la vida, respondió ella simplemente. Sobre cómo todo se junta de maneras sorprendentes. ¿Crees en el destino? El hijo vaciló. Creo en el perdón, dijo Raissa en voz baja. Creo que si aprendemos a perdonar a los demás y a nosotros mismos, la vida nos dará una segunda oportunidad. Miró a sus nietos frente a él, a Nina sosteniendo a Rodion, a la ciudad cubierta de nieve que se extendía a su alrededor, y sintió una paz inexplicable. Como si, después de un largo viaje, finalmente hubiera llegado a un lugar donde la esperaban, donde la necesitaban, donde la querían. Abuela, mira. Gritó Yaroslav, corriendo hacia ella con una bola de nieve en la mano. Es para ti. Raissa aceptó el presente sintiéndolo derretirse en sus palmas, así como el dolor del pasado se disolvió en su corazón, dando paso a una serena alegría. El tiempo que siguió a la partida de Grigori Semyonovich se extendió ante Raissa Mikhailovna como un camino desconocido, con curvas, altibajos, con inesperadas bifurcaciones de la fortuna. Caminó a través de él lentamente, absorbiendo cada momento, cada alegría y cada tristeza, como si estuviera recogiendo preciosas gotas de lluvia en sus manos después de una larga sequía. En febrero de 2014, el notario leyó el testamento.
Rodion estaba sentado tenso con los ojos enrojecidos por las noches de insomnio. Nina mantuvo la postura erguida, con la mano firmemente en la de su marido. Raísa escuchó con la cabeza gacha, todavía incrédula de que ese anciano, que se había convertido casi en un padre, en realidad se hubiera ido. El apartamento se reparte a partes iguales entre la hija Nina Grigorievna Belousova, el hijo Rodion Grigorievich Belousov y Raísa Mikhailovna Chernova, leyó monótonamente el notario. Los recursos financieros se distribuyen de la siguiente manera. Rodion se levantó antes del final, indignado. Esto es un fraude. Mi padre nunca dejaría parte de su herencia a un extraño. Ella lo manipuló, se aprovechó de su debilidad. Tenemos un vídeo del testamento en proceso de redacción, respondió impasible el notario. Grigori Semyonovich estaba lúcido y en su sano juicio. Todo es legal. Voy a presentar una demanda, gritó Rodion. Hijo, dijo Raísa, llamándolo así por primera vez. Si crees que no merezco la herencia, renunciaré a mi parte. ¿Es cierto? Él la miró asombrado. ¿Así? Simplemente confirmó. No necesito nada que cause dolor a los demás. Tu padre ya me ha dado lo esencial, una familia, un hogar, la posibilidad de estar con sus nietos. Eso es suficiente. Rodion la miró durante mucho tiempo, mientras la desconfianza luchaba con algo parecido a la vergüenza en su mirada. Luego se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. No, murmuró. Mi padre tenía razón. Te lo mereces. No hubo ningún proceso. Rodion, después de recibir su parte, se mudó a Moscú, llamando esporádicamente a su hermana. Raísa vivía en el apartamento de los Belousov con Nina, Leonid, Gleb y los niños. La espaciosa casa acomodó fácilmente a la creciente familia. En la primavera de 2014, cuando el agudo dolor de la pérdida disminuyó, Gleb le presentó a su madre a Vera, una joven maestra que trabajaba en la escuela de los gemelos. Alta, con una voz tranquila y profundos ojos grises, se comportaba con modestia pero dignidad. Somos amigos, explicó Gleb, avergonzado. Vera ayuda a los niños con sus estudios. Raísa observó a su hijo con comprensión. El año posterior a la muerte de Aya estuvo marcado por el dolor, pero la vida continuó. Los niños necesitaban cuidado maternal y Gleb necesitaba apoyo y cariño. Ven a visitarnos más a menudo, Verotechka, dijo simplemente. A los niños les gusta si una cara nueva ilumina la casa. La boda fue discreta, sin fiestas pomposas, solo inscripción en el registro civil y una celebración familiar íntima. Vera no intentó sustituir a la madre de los niños, sino que los rodeó de cariño, atención, ayudándoles en sus lecciones y enseñándoles bondad y justicia. En el verano de 2014, Raísa recibió una compensación por su condena injusta, una cantidad que a ella le pareció astronómica. Por primera vez en mi vida tenía mi propio dinero para usarlo como quisiera. ¿Qué planeas hacer con él?, preguntó Leonid, que se había convertido en un verdadero amigo. Raísa reflexionó. Quiero abrir algo propio. Pequeño pero útil. La idea surgió de repente durante un paseo con sus nietos por el parque, cuando vio a una joven madre exhausta tratando de calmar a un bebé que lloraba. Nuestro barrio carece de una buena guardería, confió la mujer. Las públicas están llenas y las privadas cuestan una fortuna. Un mes después, Raísa Mikhailovna abrió una mini guardería en su parte del apartamento para hijos de padres trabajadores, solo 5 niños, pero con comida casera, atención individual y precios justos. Luego contrató a una asistente, una joven estudiante de pedagogía. El negocio prosperó. ¿Quién hubiera pensado que a sus poco más de 60 años encontraría su vocación? La experiencia en la biblioteca, el amor innato por los niños, la paciencia forjada a través de las pruebas, todo resultó útil en esa nueva etapa. En abril de 2016, Vera dio a luz a una niña, un ser diminuto de cabello oscuro y una mirada de asombro ante el mundo. La llamaron Nadjeda, Esperanza, en honor a la madre de Vera y como símbolo de una nueva vida. Raísa tenía a su bisnieta en brazos y la mecía con la misma canción de cuna que le había cantado a Gleb, y luego a Yaroslav y Bogdan. Los deditos apretaron su dedo arrugado con sorprendente fuerza, como diciendo, estoy aquí, estoy contigo, soy la continuación de tu vida. Mamá, ¿estás llorando?, preguntó Gleb, preocupado cuando vio lágrimas en su rostro. Estoy feliz, hijo, respondió ella sonriendo entre sollozos.
Simplemente feliz. Los chicos ya habían crecido. A sus 14 años apenas recordaba a aquellos chicos asustados que había conocido cuando regresó de la colonia. Yaroslav se había sumergido en la programación, Bogdan en el deporte. Pero eran unánimes en una cosa, el amor y el respeto por su abuela. Una vez, Raísa escuchó accidentalmente una conversación entre los niños y adolescentes en el edificio. ¿Es cierto que arrestaron a su abuela?, preguntó uno de ellos con curiosidad apenas disimulada. Sí, respondió Yaroslav con calma. Pero fue un error, luego la absolvieron. Aún así, Zeka, se burló el otro. Bogdan, habitualmente contenido, agarró a su colega por el cuello. Di una palabra más sobre mi abuela y te arrancaré los dientes. Déjalo en paz, intervino Yaroslav, colocando su mano sobre el hombro de su hermano. Él es simplemente tonto. Raísa comprendió en ese momento que sus nietos sabían exactamente quién era su abuela, la persona más luminosa del mundo, capaz de perdonar incluso a quienes le causaban dolor y enseñar lo que realmente significa ser humano. Ella se alejó en silencio para que los niños no notaran sus lágrimas. Fue entonces cuando comprendió, nada había sido en vano. Los años de sufrimiento, humillación y soledad tenían un propósito. Todo esto la había formado para que sus nietos crecieran como personas dignas, que entendieran el valor del perdón y el amor. El tiempo siguió su curso. Nadia, la bisnieta, creció inteligente y curiosa. Raísa le enseñó sus primeras palabras, le leyó cuentos de hadas y le mostró cómo amasar bollos o trenzar coronas con flores silvestres. La niña miró a su bisabuela con ojos llenos de admiración, repitiendo cada uno de sus gestos. En 2018, cuando Nadia ya hablaba sin parar, inventaba historias sobre princesas y dragones, un desconocido hombre de mediana edad llamó a su puerta. Sujetó su gorra con manos nerviosas y preguntó: ¿Es usted Raísa Mikhailovna Chernova? Sí, respondió ella, tensa, tratando de recordar dónde lo había visto antes. Soy Kuyakov. Sergei Kuyakov. El hermano de Anatoly. Bajó los ojos. Ese Anatoly. El nombre la golpeó como una bofetada. Anatoly Kuyakov, el hombre por cuya culpa perdió 7 años de su vida. El hombre cuya muerte había destruido su mundo. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó, luchando contra el impulso de cerrar la puerta. Yo, tartamudeó. Quería pedir perdón. Para mi hermano. Para mí. Por no ir a juicio y no decir la verdad. ¿Qué verdad? Raísa lo miró atentamente. El hombre hablaba a trompicones, como si quisiera deshacerse de un peso que había cargado durante décadas. Anatoly era violento, amenazaba a la gente, siempre llevaba un cuchillo. Se había mantenido callado en ese momento porque era su sangre, pero vivir con ella todos esos años lo había consumido. Raísa miró a aquel desconocido cuyo testimonio, 15 años antes, podría haber cambiado toda su vida. ¿Cuántas lágrimas se habrían ahorrado? ¿Cuántos días habría pasado tras las rejas? Pero cuando él finalmente se quedó en silencio, ella se limitó a decir: Lo perdono. Y añadió tras una pausa: Hace mucho tiempo que también perdoné a tu hermano. Cerrar la puerta detrás de él fue como soltar el último vínculo que la unía al pasado. Una extraña ligereza la invadió, como si, por fin, su alma pudiera volar. Esa misma noche, mientras Nadia se acostaba, Raísa reflexionó sobre los sorprendentes rumbos del destino. ¿Cuántas veces lo que parece una tragedia irreparable se convierte en el comienzo de una vida nueva y más fuerte? ¿Cuántas veces de las cenizas de lo destruido nacen brotes más resistentes? Abuela, cuenta un cuento, pidió la bisnieta adormilada, abrazando el desgastado osito de peluche. ¿Cuál, mi sol? Sobre una mujer que perdonó a todos. Raísa sonrió y empezó a narrar. No es una fábula, sino la verdad. Sobre una mujer que lo perdió todo y ganó el doble. Sobre el poder del perdón, capaz de curar hasta las heridas más profundas. Sobre el amor que vence el miedo, el dolor y hasta la muerte. Esta historia me enseñó que perdonar no es debilidad, sino la mayor fortaleza del corazón humano. Raísa Mikhailovna pasó por el infierno del abandono y no se endureció. Continuó amando incluso cuando no fue amada a cambio. Cada uno de nosotros es capaz de perdonar, de dar una segunda oportunidad. Grigori Semyonovich encontró en los últimos años lo que siempre había estado buscando, una verdadera familia.
Gleb entendió que el amor de una madre es más fuerte que cualquier resentimiento. Incluso Leonid Igorievich pudo redimir una vieja culpa. La vida no termina después de un error o una tragedia. Nos ofrece nuevas oportunidades de felicidad, si estamos dispuestos a aceptarlas. Raíssa lo demostró con su propia existencia. Pienso en ella cada vez que paso por parques infantiles donde los niños ríen, cuando veo a los abuelos mirando con cariño a sus nietos, cuando escucho a la gente hablar de las injusticias del destino. Y lo entiendo, no hay nada más poderoso que el espíritu humano, capaz de resistir, perdonar y empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a alguien que te lastimó? ¿Crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad? Quizás, ahora mismo, mientras lees estas palabras, tengas en tus manos la llave de una puerta que te llevará a una nueva vida, la tuya o la de otra persona. Abre esa puerta. Del otro lado está la libertad.